Bueno, pues ahora le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que me ha aceptado esta entrevista. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya te extrañaba. Sí, Joaquín, muchas gracias. Con mucho gusto estamos aquí al orden. A ver, tenemos varios temas. Hoy el presidente se va a hacer la prueba del COVID, que me parece muy bien. Yo me la acabo de hacer la semana pasada, salí positivo. También me hice... Perdón, salí negativo. Es que yo siempre tan positivo. Sí. No, perdón. Siempre. Es que yo soy muy positivo, pero aquí me dio mucho gusto ser negativo. Eso, muy bien. Me hice también el escáner de pulmones, de resistencia de pulmones, y están a todo dar. Pero yo no voy a ir a la Casa Blanca. Pero el presidente sí, y se la va a hacer. ¿No crees que se la había haber hecho antes? No, definitivamente no, estimado Joaquín, y en tu caso, pues qué bueno que ya te lo hiciste, que todo salió bien, pero también ejemplificas la situación por la que no es adecuado. No digo que sea un error o que sea dañino, pero no es necesario realizarla. Separemos dos perspectivas. La perspectiva individual. Una persona, me atrevo a sospechar, y corrígeme si estoy en lo equivocado, puede sentir la inquietud, incluso la sensación de preocupación de que pudiera estar infectada y tiene esta... Incluso el temor. No, exacto, y es una decisión respetable por completo que atiende a la propia percepción del riesgo. Ahora, esa es la perspectiva individual. La perspectiva poblacional, cuando uno tiene que factorizar esa vivencia por miles, decenas de miles, centenas de miles o millones, ya tiene otro tipo de implicaciones, porque obviamente no se puede orientar, deja tú el dinero, la logística para atender esa inquietud multiplicada por tantas personas. Y en cambio, lo que cabe tomar en cuenta es la perspectiva de la salud pública, en donde se priorizan aquellas intervenciones, en este caso diagnósticas, que tienen la mejor utilidad en términos de detectar para proteger a las personas. Concretamente, una persona que se haga la prueba estando asintomática, no teniendo antecedentes de exposición conocida a otra persona que tuviera COVID, su probabilidad de resultar positiva a la prueba es extraordinariamente baja. Y entonces, la utilidad de la prueba diagnóstica es muy limitada, porque se le puede hacer una vez, 2 veces, a la semana siguiente, otra semana, y todo ese número de pruebas van a resultar en vano desde la perspectiva poblacional. Insisto, el caso individual, pues, es respetable. No, a mí, a ver, yo lo que te digo es que yo amanecí un día como una especie, como un poco de catarro, de nariz suelta. Le hablé a mi médico, y mi médico, que me había dicho que mientras no tuviera síntomas, no me hiciera la prueba, me dijo, ahora sí háztela. Ah, bueno. Entonces ahí sí ya hay entonces mejor aún, ilustra una muy buena práctica. No sé quién sea tu médico, pero lo felicito, obviamente. El doctor Juan Esteta. Ah, pues excelente. Justamente, entonces, ese es el proceder del diagnóstico médico. Toda prueba diagnóstica de laboratorio, de imagen, de gabinete, es un instrumento que se considera, de hecho así se le llama tradicionalmente, instrumentos auxiliares del diagnóstico, o paramédicos, servicios paramédicos del diagnóstico. Y esto es porque la mejor utilidad de las pruebas diagnósticas está cuando han sido previamente puestas en contexto con la evaluación médica y la entrevista médica, cuando aplica también la exploración física. Son en sí mismos mecanismos que ayudan a identificar la probabilidad de que haya una condición que interesa prevenir o atender, y cuando se toma la decisión de que se complementen con una prueba diagnóstica, ya de laboratorio, de imagen, etcétera, es porque hay una justificación del razonamiento clínico. Bien. A ver, doctor, admitiste al Washington Post que la Ciudad de México ha sufrido 3 veces más muertes de lo normal entre marzo y mayo. ¿Es así? ¿Es correcto esto?
Estrictamente yo no le di esa cifra al Washington Post, pero ciertamente la periodista Maribeth Sheridan me abordó con esa perspectiva, señalándome incluso números semejantes que se habían identificado en el caso de Londres, en el caso de Nueva York, y es un hecho conocido que la estadística de mortalidad en un evento masivo como este, lo mismo ocurrió en la pandemia de influenza 2009, no se presentan las estadísticas en tiempo real. Ayer comentaba en la conferencia vespertina la diferencia entre la vigilancia epidemiológica y las estadísticas vitales. Aunque se parecen en métodos y por eso suelen confundirse, el propósito de la vigilancia no es tener conteos exhaustivos de todos y cada uno de los eventos de interés, en este caso la mortalidad o las muertes. En cambio, sí es de interés de las estadísticas vitales de un país tener esa contabilidad exhaustiva. ¿Y en dónde estriba la diferencia también importante? En la temporalidad. Para vigilancia epidemiológica no podría ser útil tener los tiempos que normalmente tiene la compilación, la evaluación, la codificación y la evaluación de los instrumentos como el certificado de función o el acta de defunción, que son los que se usan para la estadística vital. Ahora, doctor, acaba de dar a conocer, de revelar un grupo de científicos que el COVID-19, que el virus está en el aire. ¿Tú tienes algún punto de vista sobre eso? Sí, considero que es un planteamiento relevante. Justo estoy leyendo en este momento, cuando me llamabas, el artículo que publicaron en la revista Clinical Infectious Diseases, un par de australiano y australiana expertos en ingeniería ambiental y en aspectos de dinámica de partículas en el aire, que hacen una reflexión muy interesante, muy estructurada, sobre la potencial duración de las partículas infectantes del virus SARS-CoV-2 en los aerosoles respiratorios. Esto es algo que sí conocíamos ya desde el inicio. Afortunadamente, muy tempranamente se identificó la vía respiratoria como el mecanismo de transmisión del virus, y estos dos autores lo que aportan es una perspectiva sobre los espacios cerrados y cómo la duración potencialmente larga de estas partículas podría contribuir, de acuerdo con ellos, significativamente a la probabilidad de contagio. Yo creo que es una pieza de evidencia científica que hay que tomar con cuidado, es decir, analizarla con detenimiento, tomarla como debe ser, con el rigor científico que se debe, pero como suele ocurrir en ciencia, una golondrina no hace verano, no basta una sola publicación que tenga un planteamiento, aun cuando sea un planteamiento muy sólido, experimental, analítico, para convertirse en evidencia. Hay que ponderarla junto con otros elementos en donde se ha evaluado la duración de las partículas y la importancia relativa de los aerosoles respecto a los otros mecanismos también conocidos, como las partículas más grandes de gotas y gotículas de saliva, que se propagan de manera directa cuando dos individuos están a menos de 2 metros de distancia. Ahora, el doctor López-Gatell, sin duda, el desconfinamiento ha aumentado los contagios. Esto es aritmético, sí. Sí, en algunas entidades federativas hemos visto que al tiempo que se pasa el desconfinamiento, en las primeras acciones, empezamos a ver repuntes. Esto ya lo hemos comentado respecto al estado de Tabasco, por ejemplo, en donde vimos una relación temporal del inicio del desconfinamiento, incluso anticipado, no por voluntad del gobierno, sino por el comportamiento social, el comportamiento poblacional y el posterior surgimiento de contagios. En otros casos, y es alentador ver el caso de la Ciudad de México, a pesar de que tenemos ya 2 semanas consecutivas con el semáforo naranja, ha sido muy bien organizado el proceso de desconfinamiento, y nos dio mucho gusto ver que la doctora Sheinbaum tomaba las decisiones ejecutivas que se habían contemplado y que mencionamos públicamente, de que si en un momento dado se empezaba a ir demasiado rápido, se tomarían decisiones para frenarlo, el desconfinamiento. Entonces, precisamente por eso en el fin de semana
la jefa de gobierno dispuso que no se abrieran los comercios del centro histórico para lograr tener el esquema ordenado. No, lo cerró 15 días. Es correcto, exactamente. Consideramos que es una acción, desde luego, difícil en términos de su impacto social y económico, pero muy pertinente en términos del buen cuidado de que no haya un repunte de la epidemia. Doctor, el día 5, 6,471 casos, el día más alto de contagio. Sí, la epidemia ha seguido todavía en la medida en que hay varias entidades federativas que están al alza. Está Sonora, está Tamaulipas, está también todavía Baja California a expensas de Mexicali, Chiapas está todavía cerca ya del punto máximo, pero todavía al alza, Oaxaca, Veracruz ya está un poquito pasado del momento máximo, pero todavía tenemos una contribución importante de Coahuila, está en franco ascenso, en franco y exponencial ascenso. Entonces todavía hay entidades federativas que están apenas viviendo lo que la Ciudad de México y la zona metropolitana vivieron hace más de 3 semanas. Ahora, ¿es verdad que ya no va a dar el reporte diario, que va a ser semanal? No hemos tomado una decisión semejante, simplemente es muy útil, consideramos que es útil, la población nos lo ha expresado, tener información todos los días. No Yo siempre, creo eso. Sí, exacto, ¿no? Y es para nosotros es desde luego un compromiso, porque sabemos que en el manejo técnico de una epidemia es muy importante tener un punto de referencia en el que se emite información técnica, información basada en ciencia, que se comparte con total transparencia. Como lo he dicho en varias ocasiones y ayer mismo lo comenté, cuando hay buenas noticias, se comparten las buenas noticias. Cuando hay elementos de preocupación, se comparten los elementos de preocupación, y cuando hay malas noticias, se comparten las malas noticias. Y esta es la manera en que la población... No están maquillando la información porque el gobierno lo que ha hecho es amarrar eficacia de gobierno a control de la pandemia, y me parece a mí que es un mal referente, porque la pandemia está más allá de la decisión de un gobierno o de la humanidad. Bien lo dice usted. Este es un fenómeno natural en origen, es un virus, es una partícula que desde luego no tiene voluntad, ni toma decisiones, ni piensa, y es una partícula que ha afectado a toda la humanidad en su conjunto. ¿Cómo enfrentarla? Depende de muchos factores, entre otros las condiciones en las que se encuentra un país en términos de su estado de salud, de sus condiciones sociales y económicas, de la infraestructura de salud, de la organización de su Sistema Nacional de Salud, etcétera. Y como nosotros hemos estado relatando, el gobierno de México decidió muy tempranamente enfrentar esta epidemia usando los recursos de la salud pública con 2 objetivos fundamentales: hacer el retraso de los contagios mediante las técnicas de mitigación comunitaria, que se conocen o las conocimos con la versión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y ahora las versiones que directamente son supervisadas por los estados, y la reconversión hospitalaria, que nos permitió expandir de 645 hospitales el 24 de abril a los más de 907 que tenemos ahorita, que han sido dedicados a COVID. ¿Con qué fin? Que no haya ninguna persona que por falta de atención pudiera perder la vida. Obviamente es un virus que tiene capacidad letal, y hay personas, sobre todo quienes tienen enfermedades crónicas, que son más vulnerables a este virus y desafortunadamente pueden perder la vida, pero que no ocurra eso por falta de atención. Ahora, doctor López-Gatell, también dijiste que esto es por comer comida, por pegarle a la comida chatarra, ¿no? Sí, lo que se conoce en la salud pública científica y académica desde hace ya por lo menos unos 30 años, es que en los años 80, en el mundo entero, pero afectó más a unos países que a otros, empezó a crecer epidemias, son pandemias en sentido estricto porque afectan a varios continentes a la vez, de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión y varios de los cánceres también, que están asociados con una mala alimentación. Y hemos insistido, porque así lo muestra la evidencia científica, que lo que comen los seres humanos, lo que comemos,
solo en parte depende de nuestra voluntad. Al final, cuando ya está uno cerca de la mesa, uno decide si come arroz o come espagueti. Pero finalmente, lo que es un determinante principal es a qué tiene acceso uno. Y eso depende, por un lado, obviamente de condiciones económicas, de la capacidad financiera que tienen los individuos y las familias, pero también, y en gran medida, de cuál es la oferta alimentaria. En los últimos 30 años, en México y en el mundo, se ha transformado la oferta alimentaria. Originalmente teníamos frutas, verduras, granos, nueces, una enorme diversidad de alimentos que proceden de un ecosistema tan diverso como el mexicano, y estas fueron sustituidas en gran medida por productos industrializados que tienen muy baja calidad nutrimental y en cambio altísima cantidad de azúcar, grasa, sal y calorías. Y eso es lo que predomina en la dieta mexicana, porque hay una sobreoferta y en cambio hay poca oferta en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, etcétera, de productos naturales que podrían ayudar a tener una dieta más balanceada y por consiguiente más saludable. Ahora, doctor, me habías dicho en febrero que el pico sería en junio. Ya vamos en julio y todavía no alcanzamos el pico. Como hemos comentado, efectivamente dije eso, pero recuerda, Joaquín, que hemos comentado varias veces que la expectativa de tener una sola curva nacional, una sola curva... Sí, eso me lo has dicho. Así es. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, en el Valle de México, donde ha ocurrido la mitad de la epidemia, por el tamaño poblacional, es la zona donde ha ocurrido la mayor parte de los casos, ya está en un claro declive durante 3 semanas consecutivas. En la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, ya tenemos un descenso continuo de las hospitalizaciones, de los casos nuevos y de las muertes. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir que la curva nacional, que en realidad se compone de la suma de todos y cada una de las curvas estatales o municipales o metropolitanas, empezará a descender. Pero recuerda también la otra frase que he dicho una y otra vez: sí y solo sí logramos que se mantenga en un ritmo bien calculado, bien ordenado, el desconfinamiento, de modo que no haya repuntes. Eso es a lo que voy yo. A ver, y esto lo hemos hablado muchas veces y quiero repetirlo ahora que estamos justo en procesos de desconfinamiento. Al salir, aumentan los contagios, es inevitable, doctor. Es correcto. Hay un gran riesgo de que haya contagios en la medida que la gente se encuentren unos con otros y que no sigan las medidas de sana distancia, lavado de manos, etcétera. Lo hemos visto en Tamaulipas, pero lo hemos visto en Florida, en Miami-Dade, lo hemos visto en Houston, la ciudad de Houston están desbordando los hospitales, es la ciudad que tiene más camas, yo creo que en el mundo, no sé, pero vamos, por lo menos en Estados Unidos, y ha sido el desconfinamiento desordenado. Lo mismo pasó en California, lo mismo pasó en Arizona, y me preocupa que vaya a pasar aquí, doctor. Es correcto. El caso de los Estados Unidos de América es un caso que hay que tener mucha atención en él para poder sacar lecciones aprendidas, lecciones útiles, no solamente por parte del gobierno, en donde obviamente tenemos comunicación con el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios de salud, sino como población. Si vemos el caso desafortunado de la situación de la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos, vemos la situación en donde la coordinación entre estados, entre gobiernos estatales, con el gobierno federal, no fue la más eficiente. No, es un desastre. Digamos. Sí, y ahora lo que vemos es desde luego este repunte que lleva a que se desborden los hospitales, justo lo que hemos logrado evitar en México por haber hecho mitigación comunitaria muy temprana y el escalamiento hospitalario. No quisiéramos estar en una situación en donde se rebase la capacidad hospitalaria porque el contagio es masivo, múltiple, acelerado, cuando puede ser prevenido con un desconfinamiento progresivo y ordenado y la adopción de nuevas prácticas. La sana distancia no debemos abandonarla, por años debemos mantenerla porque es un medio útil para disminuir la probabilidad de contagiar y ser contagiados.
Ahora, por último, doctor López-Gatell, esto va para largo. Digo, vamos a ser realistas. Esto no es ni para julio, perdón, ya estamos en julio, ni para agosto, ni para septiembre. También me habías dicho a mí en febrero que esto empezaría a aterrizar, a desembarcar, empezaríamos a desembarcar de esto por ahí de octubre, y yo así lo veo, y no sé si en Navidad sigamos con el mismo tema en diciembre. Sí, es correcto, sigue vigente ese planteamiento. La curva epidémica de México como país, que está compuesta de múltiples curvas epidémicas, nos permite predecir, de acuerdo a los distintos modelos matemáticos que hemos presentado, que la segunda y tercera ciudades más pobladas de México, que son Guadalajara y Monterrey, respectivamente, y consecuentemente las entidades federativas en donde están, Jalisco y Nuevo León, van a ser las que experimenten las epidemias más tardías de este primer ciclo. Entonces, posiblemente esto nos llevará hasta el mes de octubre, y ahí viene el otro elemento que hemos comentado. En octubre empieza la temporada de influenza, y existen algunas razonables suposiciones de que podríamos tener también un repunte de COVID-19 conjuntamente con influenza durante toda la temporada de otoño e invierno. Que ya estaríamos hablando hasta marzo del año que viene. Es correcto, hasta marzo o abril del próximo año. Bueno, doctor, pues yo te aprecio mucho, como siempre, que tengas un espacio para hablar con todas las personas que nos escuchan, y nos veremos la semana que viene, ¿no? Excelente, con mucho gusto, Joaquín. Siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, te mando un abrazo, doctor. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Esto, insisto, va para largo. Va para largo.